Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Se nos acaba el café que compramos juntos allá por el mes de julio, cuando empezaba el mes de julio. Es verdad que algunos días, tal y como venía la actualidad, hemos tenido que tomar algún café más de la cuenta, pero nos ha quedado el café justito para tomar juntos el último café de la mañana de este verano. O el último té, que Iñaki de la Torre los prefiere. Bueno, mañana ya no nos cruzaremos en el bar de la esquina para tomar el café, pero este último lo vamos a tomar en taza grande y lo vamos a beber despacito para disfrutarlo. Las mañanas en Ceuta son tranquilas, las tardes se están convirtiendo en polvorines. Lo decíamos ayer a esta hora, los brotes que empezaban a verse en algunos de los manifestantes eran preocupantes. Ayer tarde, cientos de personas utilizaron la violencia para intentar privar a los inmigrantes de la comida y para intentar acabar con sus pertenencias, con las estructuras precarísimas en las que viven. Bloquearon primero el camión de Cruz Roja, que reparte las raciones diarias entre quienes siguen en la calle, que siguen siendo cientos, y después asaltaron una de las zonas en las que cientos de ellos continúan malviviendo a la espera de que el gobierno central y la ciudad autónoma se pongan de una vez de acuerdo en qué emplazamientos van a abrir para tener nuevos centros temporales de atención. Vamos a hacer toda una mañana más. Miguel Ángel Mendoza, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Bueno, el de ayer fue, digamos, el primer estallido de cierta gravedad de violencia. Lo peor se vivió en esa zona de playa, que fue asaltada por algunos de los manifestantes que llegaron a prender fuego a pertenencias de los inmigrantes. Pues sí, los ánimos están cada día más caldeados. Las pruebas son evidentes, llega la tarde y toca irse de manifestación. El nivel de hartazgo ante la falta de resultados claros está propiciando que la gente salga a la calle, pero también que haya grupos que aprovechan para adoptar medidas por su cuenta. Como ocurría este jueves, se adentraron en la playa aproximadamente medio centenar de personas, algunas con cascos incluso por si los migrantes lanzaban piedras, comenzaban a tirar sus pertenencias, incluidas las chozas, al agua, luego procedieron a quemar algunas de ellas. Con una gran humareda de fondo, la policía hacía de tapón para que no se produjera el contacto directo. Los migrantes fueron arrinconados en las escolleras de la playa Benítez, ni siquiera se pudo llegar a la playa del Trampolín. Las cosas se fueron calmando, aunque hubo algún conato con la aparición incluso de gas pimienta sin que se sepa quién lo ha lanzado. Por cierto, que lo notamos. Y la ciudad a última hora del día difundía un cartel por redes sociales con el título Ceuta somos todos, no a la violencia, sí a la unión, donde pretende que Ceuta esté por encima de todo. Dicen una ciudad, un sentido, un compromiso. Gracias, Miguel Ángel. Negar la comida a un inmigrante será hartazgo, pero también racismo. Quemar las pertenencias de un inmigrante será desesperación, pero también xenofobia. Perseguir a un extranjero será miedo, pero también violencia. Así que toda solidaridad, claro, pero ninguna condescendencia con los violentos, sean ceutíes o sean inmigrantes que atacan a patrullas del ejército. Este último, ese ataque a la patrulla del ejército, el incidente más grave protagonizado por decenas de estos inmigrantes, y llevó ayer al PP a pedir al gobierno que permita al ejército, que dote al ejército de los instrumentos necesarios para que pueda realizar labores de seguridad en Ceuta. Javier Bañuelos. Javier, muy buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Oye, Javier, ha tocado levantarse prontito, bueno, esto lo hace todos los días, pero hoy lo ha hecho para ir al Congreso de los Diputados, porque esta mañana comparece allí el ministro de Interior, en la que es sin duda una de las comparecencias más relevantes de las que se están viviendo esta semana en el Congreso. Llega el ministro que filia a los inmigrantes, bueno, no él, sino su departamento, las fuerzas de seguridad, que tramita expedientes de expulsión, que controla la seguridad en Ceuta o que vigila
que vigilaba la frontera. Llega el ministro que niega que nadie le avisara de que lo que luego sucedió el 30 y 31 de julio. Javier. Sí, Fernando Grande Marlasca llega hoy aquí al Congreso con muchos datos aún por aclarar. Interior no ha detallado aún cuántos migrantes han pasado por ese triaje previo para solicitar protección internacional. También hay datos anclados en el pasado, como el número de expedientes tramitados precisamente para conseguir esa protección. Interior no actualiza desde hace una semana la cifra de 533 casos. El Ministerio del Interior tendrá además sobre la mesa otro tema delicado, el error en la cifra de los menores identificados. Como avanzamos ayer, un problema informático ha llevado a la policía a duplicar por error los expedientes de menores. Marlasca sin duda acude hoy al Congreso con el apoyo unánime del Gobierno en su relato sobre el choque de versiones con Margarita Robles. No se espera que hoy el ministro del Interior meta más presión a la caldera, pero si le aprieta la oposición, que lo hará, volverá a defender que el CNI no avisó de lo que se avecinaba en Ceuta, donde, por cierto, podemos confirmar, Pedro, que se ha desplazado ya un grupo más de antidisturbios desde Valencia, otros 40 agentes movilizados a raíz de los disturbios que está sufriendo la ciudad autónoma en los últimos días. A las 9 comienza esa comparecencia y como creemos que es relevante lo que diga Marlasca, o esperamos que sea relevante lo que diga Marlasca, la vamos a escuchar en directo aquí en El Abierto, al menos en su intervención inicial. Hay en el Partido Popular una cierta actitud de disculpa de estos brotes violentos que hemos vivido, porque cuando la violencia se intenta justificar o se intenta explicar, en realidad lo que se hace es validar la violencia, convertirla en un medio de expresión del descontento. Esto es lo que decía ayer Esther Muñoz. Mire, yo lo que creo es que el Gobierno está intentando buscar culpables cuando el único culpable de lo que está ocurriendo y de la tensión que está ocurriendo es del Gobierno. Es el Estado y el Gobierno el que tiene que utilizar al Estado para que esos incidentes no se produzcan. Y hay una dejación de funciones que lo que está haciendo es que haya mucha gente desesperada que quiera poner orden porque no ven que el Gobierno ponga orden. Me parece muy preocupante que el Gobierno, miembros del Gobierno, intenten culpabilizar a quien está sufriendo desde hace más de un mes y medio la invasión en su ciudad. Mucha gente desesperada que quiere poner orden. Así lo describe la portavoz del Partido Popular. Además de Marlasca, hoy pasan por el Congreso los ministros de Exteriores y la ministra de Migraciones. Ayer lo hicieron otros 3 compañeros de gabinete. Compareció Félix Bolaños, de quien vamos a destacar 2 cosas. Que también él, en la versión de si hubo o no aviso, se pone del lado de Marlasca. El Gobierno de España no tenía información ni previa ni precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 personas en Ceuta que sucedió el 30 y 31 de julio. Esta es la realidad. No teníamos información ni previa ni precisa de la magnitud del fenómeno que ocurrió el 30 y 31 de julio cuando entraron 70.000 personas en Ceuta. Segundo mensaje. El Gobierno mantiene intacto, esto es llamativo, mantiene intacto ese escudo retórico que protege a Marruecos en la explicación de la crisis. Esto de lanzar insidias, sospechas sobre un gobierno de un país vecino con el que hay que cooperar y con el que hay que tener buenas relaciones de vecindad, esto yo creo que no es un buen camino. Necesitan ustedes un curso acelerado de diplomacia básica, porque están ustedes faltando el respeto sin ninguna prueba a Marruecos. Están faltando el respeto a Marruecos, decía Félix Bolaños. También compareció el mando único, es el ministro de Política Territorial, que en realidad, y como resumen, no aportó ninguna novedad relevante, no hay datos especialmente nuevos, no hay decisiones nuevas. Lo que sí volvió a decir el ministro, y es algo que conviene no olvidar, recordó que la solución no va a ser inmediata. A afirmar que todos pueden ser devueltos sin su voluntad, de manera inmediata, de la noche a la mañana, es falso, es una imprudencia, es una temeridad, es una mentira y por tanto quien lo afirma a sabiendas sabe que eso no es posible, ni se ha hecho nunca, ni se hace, ni se podrá hacer porque el ordenamiento jurídico es el que es. Y la ministra de Sanidad, que también pasó por el Congreso, Mónica García, insiste en que el sistema sanitario, allí los recursos sanitarios no están colapsados. Insiste también en acusar a la derecha de sostener un discurso racista. Y confirmó el plan para suministrar esas miles de dosis de vacunas que se acordaron enviar allí a partir de la semana que viene. Los migrantes, lo vuelvo a repetir, ante los movimientos que han hecho los diputados de Vox, los migrantes no traen enfermedades.
La tuberculosis es una infección que existe en España, la sarna es una infección que existe en España, la varicela, el sarampión son enfermedades que existen en España. Las condiciones de hacinamiento son las condicionantes para que los migrantes enfermen. Hoy hasta 11 ministros van a participar en la reunión del Comité de Seguimiento derivado de esa declaración de situación de interés para la seguridad nacional. Es la segunda de esta semana. Es una reunión extraordinaria y tiene como elemento también relevante y distintivo respecto a la anterior y seguro que a las que van a suceder, que hoy la preside Pedro Sánchez. Por cierto, aprovecho para recordar que el lunes la nueva temporada de la radio, el nuevo Hoy por Hoy, la nueva etapa de Hoy por Hoy con Aimar Bretos al frente, comienza con una entrevista a Pedro Sánchez a las 8:30 en los estudios de la SER. Entrevista que llega en un momento clave, decisivo para este gobierno, y no solo por la crisis de Ceuta, pero ahora mismo y en este contexto fundamentalmente por la situación que se vive allí en esa ciudad. ¿Cuántas veces nos han escuchado decir que se va a cumplir un mes de la entrada de decenas de miles de inmigrantes, de personas en Ceuta? Pues lo repetimos, porque el tiempo es una unidad de medida muy relevante en esta crisis. Se va a cumplir un mes. Y la situación de los menores sigue, en muchos casos, en un limbo. A falta del dato definitivo de cuántos hay en la ciudad, sobre eso ha habido algunas rectificaciones, porque en Interior lo que nos dicen es que hubo un problema informático en el recuento de esos menores y en la filiación y se duplicaron datos, es decir, que no serían casi 3.000, serían algo menos de 2.000. Bueno, tampoco sabemos si todas las niñas y adolescentes que el gobierno se comprometió a acoger están ya o no bajo su cuidado y de la ciudad. Tampoco se sabe cuándo podrían ser derivadas a la península, que es otro compromiso que el gobierno adquirió. Ayer la conferencia sectorial solo tomó una decisión económica: destinar 25 millones de euros para gestionar esta parte de la crisis en la que vive Ceuta. Decidió eso y evidenció que el gobierno va a estar prácticamente solo en las decisiones que pueda adoptar sobre el reparto de los menores que están en Ceuta. Y ya no solo es que las comunidades del PP y Vox están poniendo problemas, es que incluso algunas del PSOE, ayer escuchábamos aquí a la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, transmiten el mensaje de que en su territorio ya no pueden acoger a nadie más. Belu Jiménez. Es una partida de 25 millones de euros para Ceuta que se ha aprobado por mayoría absoluta de todas las comunidades asistentes y con la negativa de Aragón, Castilla y León y Extremadura, cuyas competencias de infancia dependen de Vox y que, como ya habían avisado, no han acudido a esta reunión. La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, reprochaba así a Feijóo estas ausencias. Es evidente que en este sentido Feijóo ha decidido escoger a Vox antes de escoger a Ceuta, y la verdad es que... La ministra ha recordado que la prioridad del gobierno es la reunificación familiar, pero dice que para agilizar la gestión y estudiar cada caso como es debido, es imprescindible la acogida en la península. Y la primera opción siempre es esta. Ahora bien, yo quiero dejarlo claro, en la mayoría de los casos no hay posibilidad de retorno y entendemos que la manera de destensionar el territorio es trasladar los niños a península. Ha negado también que se vaya a hacer una devolución masiva como pide el PP y ha criticado el veto impuesto por las comunidades del Partido Popular para tratar un punto informativo sobre los menores en Ceuta y ha ofrecido a las comunidades 4 opciones para que valoren cómo coordinar esta gestión. Entre ellas, la posibilidad de crear acuerdos bilaterales entre Ceuta y cada comunidad autónoma para acoger a menores o que el traslado a la península se haga a través de instituciones privadas. Esta semana, ayer, visitó Ceuta la fiscal general del Estado y aportó un dato sobre el número de agresiones sexuales que han llegado a la justicia. Se ha producido verdaderamente un incremento de algunas categorías delictivas. En el último informe que hemos recibido se habían registrado 16 agresiones sexuales con 17 víctimas, ojo, 16 de ellas mujeres, la mayoría menores de edad, lo que determina claramente que estamos hablando de una especial vulnerabilidad de los migrantes menores que pertenecen al sexo femenino, que son mujeres. Por cierto, que las cosas de la justicia también van despacio. Aquí al César lo que es del César. Hoy, insisto, hoy, el Poder Judicial va a aprobar hoy plazas de refuerzo para los juzgados de Ceuta.
Hola, esto te interesa. Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas. ¿Y lo del sorteo? Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com. Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar el doble. 250 gramos de gambas cocidas sin Lidl Plus ahorras un 20% y con Lidl Plus un 40%. Y 400 gramos de mozzarella rallada ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. ¿Qué te pasa? Que no me cierra la maleta. ¿Pero cómo te va a cerrar? Si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la 11. Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida. Bueno, si saco unos bañadores... No te va a caber. Es muchísima ilusión eso. Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca. Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. 8:15, 7:15 en Canarias. Hoy se va a conocer el dato adelantado del IPC de agosto. Pinta que bueno no va a ser. No hace falta ser del INE, del Instituto Nacional de Estadística, para ir a una gasolinera, mirar el precio del litro, ni siquiera hace falta repostar, y concluir que el IPC no va precisamente bien. Jordi Fábrega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ya han subido bastante los combustibles durante el verano, tanto que en esta operación retorno va a tocar pagar mucho más a aquellos que vuelvan en coche por llenar los depósitos. Ha subido la gasolina casi 20 céntimos por litro en los últimos 2 meses en el verano y aún ha subido más, 30 céntimos el litro de gasóleo, eso de media. Incluso vemos que hay más de 230 estaciones de servicio a día de hoy en la península y Baleares, donde ese litro de diésel cuesta más de 2 euros. Y eso que sigue rebajado en 10 céntimos el impuesto de hidrocarburos para compensar parte de ese encarecimiento. Pero aún así, llenar el depósito de gasóleo entero, uno de 50 litros, cuesta hoy entre 15 y 16 euros más de media que cuando empezó el verano, que a principios de julio, y por el de gasolina tocará pagar hoy unos 10 euros más que entonces. Justo hoy se cumplen 6 meses de uno de los grandes fracasos de Trump, 6 meses desde que se dejó arrastrar a la guerra con Irán, que no ha podido concluir, que no ha sabido vencer y que le mantiene enredado en un conflicto que, porque me van a permitir que utilice esta expresión, que nos ha jodido a todos. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. Son 6 meses de un histórico fracaso militar con el que Trump no ha cumplido ninguno de sus objetivos. Ni los plazos, ni el fin del programa nuclear iraní, ni la caída del régimen, a pesar de la muerte del líder supremo Ali Khamenei. La guerra sigue estancada y las negociaciones en punto muerto. Iraníes con los que hemos contactado describen una situación desesperada. Además de los 3.000 muertos por los ataques, el impacto de la guerra ha destruido la economía nacional. Hay miedo al desabastecimiento. En las últimas horas se han registrado largas colas en las estaciones de servicio por temor a escasez de fuel, fruto de la renovada ofensiva de Trump contra la economía del país. La guerra ha desestabilizado Oriente Medio, también la economía global por el cierre del estrecho de Hormuz, por el que antes de la guerra pasaba libremente la quinta parte del petróleo mundial. Un informe del Instituto CREA eleva por encima de los 330.000 millones de dólares el coste adicional de los combustibles fósiles en estos 6 meses. Es que ha habido un aumento muy significativo del coste de los alimentos y a sistemas alimentarios que muchas veces son muy dependientes de las importaciones, ¿no? Con consecuencias más allá de Oriente Medio, tal y como alerta Acción contra el Hambre. Y estamos pendientes esta mañana del incendio que ayer obligó a desalojar a la población del Saler, muy cerquita de Valencia. Manu Gil, buen día. Buen día. 250 efectivos, incluida la UME, han trabajado toda la noche en ese bosque del Saler para evitar que el fuego se reavive. A las 9 de la mañana está convocado otro CECOPI. La última cifra oficial habla de 31 hectáreas quemadas de este pulmón verde de Valencia, que ha sufrido la acción de los pirómanos en los últimos años, y por eso la alcaldesa María José Catalá advierte. El ayuntamiento. Vuelve al hogar comprando bien con el 3x2 en todos los productos Pantene. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 9 de septiembre. ¿Quieres energía para tu día a día? Don Simón Pro tiene proteínas listas para tomar, para una vida sana, para tu bienestar. Don Simón.
La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 24.986, serie 44. Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado. Hoy por hoy, Pedro Blanco. Y en Nepal son 469 los muertos reconocidos por el gobierno de ese país. Tanto China como Nepal, por cierto, han tenido que suspender las labores de rescate porque ha empezado a desbordarse una balsa que se generó con lo que parece fue el desmoronamiento de un glaciar que provocó esta riada mortal. Hemos llegado a las 8:20, las 7:20 en Canarias.